Autoridades reportan 259 nuevos casos de COVID-19, un aumento respecto a las cifras de ayer. Ya se alcanzaron 4.600 casos. Se confirma el deceso de un privado de libertad en el preventivo de la zona 18 por COVID-19. Muchos recibieron el mensaje: hay que pagar los pagos de créditos en bancos. Analizamos la importancia de un nuevo diferimiento. Por irregularidades en compras de insumos médicos, la Contraloría General de Cuentas interpuso 2 denuncias. Le presentamos los impactantes detalles de la tercera encuesta del CACIF sobre el impacto de COVID-19 a las empresas. En medio de la cuarentena, aumentan las denuncias sobre explotación sexual y trata de menores. Gracias, buenas noches por estar en sintonía de TN23, su programa A la Medida y también en Radio Cadena Sonora. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? ¿Lista? Muy bien, lista, Julio, para seguir informando y finalizar así el mes, informándoles a ustedes y llevándoles el análisis, Julio. Último viernes de este mes de mayo. ¿Cuál es el primer tema que vas a perfilarnos, Sandy, por favor? Bueno, vamos a hablar de temas económicos y de hecho veamos de una vez la noticia en cuanto al aumento de solicitudes de créditos que se han llevado a cabo. De hecho, representantes de la Superintendencia de Bancos han indicado que el sistema bancario se encuentra con la disponibilidad para poder apoyar. Hasta abril de este 2020, el activo bancario era de 398.321.2 millones de quetzales. De ese monto, el 51.4% corresponde a préstamos, un 29.1% de inversiones, 15.8% en disponibilidades, entre otros. El crecimiento de la cartera de créditos ha tenido un comportamiento moderado en los últimos años, alrededor de un crecimiento del 6%. Diferente como se observaba previo a la crisis financiera en los años 2011, 12 y 2013. Este crecimiento, en diciembre de 2018, el crecimiento fue de 5.7% y el año pasado fue un crecimiento de 2.9%. Actualmente, el crecimiento es de 5.8%, informe interanual al mes de abril. Este crecimiento, hay que resaltar que en buena medida este crecimiento está siendo influenciado porque en las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril hubo un incremento en la demanda de créditos por parte de los agentes económicos para poder responder al pago de sus obligaciones, dado que los niveles de venta y sus ingresos se vieron afectados por las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19. Además, hubo pues suspensión temporal de algunas empresas, entonces este 5.8% que vemos en abril de 2020 está influenciado por esta demanda inusual de créditos y es importante resaltar, tiene suficiente liquidez y atendió esta demanda fuerte de créditos y aún así sigue manteniendo niveles de liquidez suficientes para seguir dando crédito a los niveles acostumbrados durante las siguientes semanas y liquidez para atender sus obligaciones. Autoridades de la SIF señalan que actualmente el sistema financiero contabiliza una cartera de créditos de 211.533.4 millones de quetzales, un 60.2% en moneda nacional y un 39.8% en moneda extranjera. Los sectores con mayor solicitud de préstamos son el comercio con un 13% de crecimiento, manufactura con 12.5% y construcción con 8.8%. Asimismo, se tiene un pasivo hasta abril de 360.926.4 millones de quetzales. Bueno, y es que cada vez, como usted se puede dar cuenta, es más evidente que esta crisis del COVID-19, que es una crisis sanitaria, también está afectando el bolsillo de los guatemaltecos. Veamos algunos datos para contextualizar este tema, ¿verdad? Porque, Sandy, el COVID-19, como lo decíamos, ha creado una situación bastante complicada, también en la parte laboral del guatemalteco y obviamente en la parte económica como consecuencia. A raíz de la suspensión de contratos, de despidos, de cierres y de quiebres de medianas y pequeñas
pequeñas empresas, entre otras razones, muchos guatemaltecos se han visto en la imposibilidad de realizar como venían haciendo normalmente sus pagos de servicios. En el caso de los créditos bancarios, Andy, se había llegado a un consenso, como todos sabemos, para que se pudiesen diferir las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo. Sin embargo, las instituciones bancarias, ahora que ya está prácticamente finalizando este mes de mayo, Sandy, están enviando avisos de cobranza a los usuarios que se beneficiaron de ese diferimiento temporal del pago de sus cuotas. Es decir, el plazo pues prácticamente se ha vencido y esto viene a ser un problema más para los guatemaltecos. Así es, Julio. De hecho, también recordemos que algunos bancos daban la posibilidad incluso de buscar algún acuerdo. Así es. En el tema de los créditos que se estaban realizando. Y fíjate, ya se han registrado incluso las solicitudes de varios solicitantes o de varias personas que tienen estos créditos para buscar entonces ampliar los meses por los cuales sacaron estos préstamos o llegar a un acuerdo para que no les vea pues con complicaciones también el pago del mismo, Julio. Yo creo que eso es muy importante, que se llegue a ese acuerdo, porque sabemos que en estos momentos hay muchos que están buscando tener dinero por lo menos para el tema de alimentación, servicios básicos. Eso es. Y obviamente adquirir un préstamo les aumenta así la cifra y no sabemos si hay desempleos en casa o qué otras complicaciones pueden estar pasando. Situación muy curiosa, ¿no? La que estamos tratando de analizar en esta noche porque, a ver, se hizo una encuesta entre las medianas y las pequeñas empresas. Y dentro de estas pequeñas y medianas empresas encuestadas, resulta que de cada 100, 39 de ellas afirmaron que habían o despedido a algunos de sus colaboradores o en todo caso habían procedido con la venia del Ministerio de Trabajo a hacer la suspensión de contratos. ¿Para qué? Para que entonces se le pudiesen ser estos colaboradores candidatos a los 75 quetzales diarios del apoyo del gobierno. Pero igual con estos 75 quetzales al día no es suficiente para poder cubrir ya otro tipo de deudas como son los préstamos bancarios. Entonces, aunque se esté dando esta situación, vemos que la situación en general también se vuelve complicada para el trabajador guatemalteco, por lo que probablemente, tal y como lo dijo ya verbalmente el presidente Alejandro Yamatei, sería oportuno el buscar otro diferimiento para estos pagos. Efectivamente, y aparte de esto tenemos las personas que solicitan préstamos, así Julio, es. Donde también va a ser muy importante las facilidades que se les puedan otorgar, porque sabemos que obviamente hay ciertos requisitos, porque los bancos deben tener asegurado también el pago de los mismos y que obviamente también hay liquidez para poder apoyar entonces a los guatemaltecos que necesiten estos préstamos. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen sus empresas, ya sea pequeña, mediana, grande, y que necesitan estos recursos para continuar pagando planillas o para otros gastos, entonces por lo tanto se han disparado las solicitudes. Lo que hay que tener cuidado con estas solicitudes precisamente de préstamos o de créditos bancarios, número uno, si va a haber facilidad o no para otorgarlos, y número dos, cuál va a ser la garantía posterior de pago en cuanto al plazo que se pueda dar, porque probablemente bien utilizados estos créditos, Sandy, puedan servir para tratar no solo de pagar esa planilla como tú decías, sino que de mantener a flote ciertas sociedades mercantiles, empresas como le conocemos coloquialmente, a efecto de que no cierren y que no paren su funcionamiento. Sin embargo, si esto no se logra en una especie de equilibrio monetario y económico, el cual ahora se ve bastante incierto, podría terminar de ser la espada de Damocles que cae sobre estas empresas, porque ya no estás produciendo, no estás vendiendo, has suspendido o despedido a algunos de tus colaboradores y encima de todo se te vendría el pago de los préstamos que sería imposible poder realizarlos. Efectivamente, entonces también debe haber ese análisis por parte de los solicitantes para ver entonces la sostenibilidad del mismo. Exactamente, porque si no es complicarnos aún más el tema de la economía en cuanto a la empresa, en cuanto a la familia, porque también puede ser otra de las situaciones, que como hay alguien que no tiene en estos momentos un empleo, puede necesitar un préstamo, pero también hay que hacer ese balance, Julio. ¿Qué tomar en cuenta entonces al momento de solicitar un préstamo? ¿Cuáles serían ese análisis que una persona debería sentarse a realizar previo a hacer la solicitud? Yo creo que lo primero es partir de una base bastante seria, en un examen muy autopersonal, si ese crédito, si ese préstamo o me va a salvar y me va a rescatar para mantenerme a flote en estos momentos difíciles, o simple y sencillamente es un peso que me va a terminar de hundir aún más en esta situación. Entonces, al hacer esa situación y ver
cuáles serían las perspectivas no solo de pago, cuáles serían las posibles garantías de pago también, inclusive si la situación va mal y no se puede rescatar la sociedad mercantil, ver también la forma en que se puede innovar el giro de la empresa, ¿verdad? Si se pueden hacer algunas situaciones a través de plataformas virtuales, si se pueden vender esos productos de otra manera, pues también para que el crédito y el préstamo sirva para esto, pero creo que es una cuestión muy personal. Por cierto, en ese contexto quisiera compartir contigo y con los televidentes otros datos precisamente que hablan de este tema tan importante, porque importante es tomar en cuenta, Sandy, que la situación económica y laboral no ha mejorado. Por el contrario, se ha agudizado en Guatemala como en casi cualquier parte del mundo, como la crisis sanitaria, por lo que los otros diferimientos se están haciendo indispensables. Se habla ya de un diferimiento hasta el mes de agosto. El mismo presidente de la República lo ha dicho así y cabe hacer la pregunta lógica. Y esto, por favor, tenemos que analizarlo, Sandy. Si terminado ese plazo, es decir, se difieren los pagos, está bien, se llega al mes de agosto, ¿la situación laboral y financiera del guatemalteco se habrá logrado reponer para el mes de agosto? ¿O caeremos todavía en un bache más agudo económicamente? Nuevamente habrá que esperar cuáles son las disposiciones oficiales sobre el posible diferimiento de pago de créditos bancarios, Andy. Pero la crisis económica, al menos en nuestro país, cada vez parece ser latentemente más aguda. Definitivamente, son puntos a considerar, Julio, que yo creo que están muy bien marcados. Gracias también por darnos a conocer estos consejos y sobre todo recuerde, hay que leer muy bien, obviamente, el contrato que se realiza. Muy bien dicho, ¿eh? Porque a veces en la premura que nos encontramos, firmamos a veces, cualquier cosa. Exactamente, no detallamos y después entonces hay situaciones que decimos, pero ¿por qué estaba dentro de un contrato? Y solo quiero recalcar algo que decíamos con otras palabras, es decir, un diferimiento del pago de los préstamos puede parecer muy bueno, porque bueno, no tengo el dinero ahorita, qué bueno que me den otros 2 meses, pero solo pensemos un poquito seriamente si esos 2 meses en lugar de convertirse en un salvavidas, se van a convertir en una sumatoria que casi mataría a cualquier empresa, porque ya no serían 2 meses, sino que sería junio y julio para pagar agosto, pero también abril y mayo que están diferidos. Ojo con esa situación. Un tema bastante interesante, a ver cómo se va gestando esto del diferimiento de pagos. Definitivamente, así que ahí están los consejos. Si usted es parte de estas personas que está por solicitar un préstamo, tome en consideración estos puntos para posteriormente entonces tomar su decisión y obviamente también pues luchar por esta ayuda también en cuanto a los préstamos. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar tenemos la actualización de los casos por el COVID-19. Claro que sí, entonces por favor no cambie, regresamos en unos instantes y recuerde que somos a la medida. Y en la actualización de los casos por COVID-19, una de las cifras que llamó mucho la atención del mensaje que dio a conocer el ministro de Salud fue la muerte de 10 personas a causa del coronavirus. Este viernes 29 de mayo me dirijo a ustedes para informarles la situación en el país de casos de coronavirus COVID-19. Hoy cerramos con las siguientes cifras. Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de 10 personas, 6 de sexo masculino, de las edades de 52, 62, 72, 65, 48 y 73 años, así como 4 de sexo femenino de 90, 52, 67 y 51 años. Tenemos 259 casos positivos, de los cuales son 156 masculinos y 103 femeninos. Contamos este viernes con 83 pacientes recuperados. En resumen, tenemos 3.867 casos activos, realizamos 1.341 pruebas y lamentamos el fallecimiento de 90 personas a la fecha por COVID-19, para un total de 4.600 casos en el país. Así que agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente y recordemos continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social.
algo que llama la atención antes de que veamos los datos que a usted pues le gusta, le interesa y los va anotando, Sandy, es lo siguiente. 2 días, ayer y hoy, estamos contabilizando 22 personas fallecidas por COVID-19 en Guatemala. Ayer 12 y hoy 10. Así es, Julio, lamentable porque obviamente son los días donde más personas fallecidas se han registrado y esta situación también preocupa, Julio, porque sabemos las complicaciones en las cuales se están registrando también a causa del COVID-19. Eso es una situación lamentable, sobre todo cuando ya contabilizamos el gran total. Más de 4.600 casos, 90 personas que han fallecido ya de COVID-19 en Guatemala. Entonces, esto nos da pie a pensar en lo siguiente. Van a decir, otra vez están hablando y diciendo lo mismo, pero es muy importante. Hoy inició a las 17 horas un toque de queda extendido, prolongado, largo, ¿no? Que va a finalizar hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Entonces, lo que queda es respetar eso. Lo que queda es mantener el distanciamiento social y tomar todas esas medidas de prevención que inclusive el mismo ministro de Salud estaba recordándonos, ya como un hábito, como algo que al final de cuentas no se nos debe olvidar nunca, porque se está ahora escuchando algo que ya sabíamos, ¿verdad? Por parte de los estadísticos y por parte de los epidemiólogos, el hecho de que las 2 o 3 primeras semanas del mes de junio pueden haber todavía algunas alzas muy dramáticas en el número de infectados y probablemente hasta de fallecidos de COVID-19. Efectivamente, y estas cifras las tenemos que tomar en cuenta porque obviamente es parte de un seguimiento, de un análisis que tienen los epidemiólogos del Ministerio de Salud en cuanto a los repuntes de casos. Las próximas semanas, entonces, entre 3 a 4 semanas, podría darse estos incrementos. Julius, podríamos continuar entonces con estos casos y ojalá que las muertes no incrementen, pero son posibilidades. ¿Por qué? Porque hay personas que se encuentran en el intensivo, hay personas que se han complicado un poco en cuanto a su estado clínico y por lo tanto también es una lucha constante de los médicos. Da para pensar en esa situación. Sin embargo, dentro de los recuperados del día de hoy, como un dato curioso que también es bueno darlo, un paciente ya bastante mayorcito y que padecía de la situación de diálisis, estaba siendo tratado por diálisis y encima de todo tenía la situación del COVID-19, logró recuperarse y salir. Qué bueno por él, o sea que al final de cuentas también se puede vencer esta enfermedad. Definitivamente, hay ejemplos claros. Hay ejemplos claros, pero lo mejor es prevenir, lo mejor es cuidarse. Entonces, si me permites, para que lo veamos y lo escuchemos, el reporte de las regiones, pero ahora por departamentos, como se está haciendo acá en A la Medida. La región central, la número 1, ¿verdad? El departamento de Guatemala con 3.181 casos. Chimaltenango registró 4 casos más y suma ya 158. Zacatepeque 5 más para un total de 97. Quetzaltenango reporta, Sandy, 96 casos y 18 más que ayer. Entonces, un aumento de 4 casos. Totonicapán reportó un caso más para un total de 30, mientras que Huehuetenango reporta 2 casos más para totalizar 57. San Marcos mostró 31 casos más, sumando 223. Ahora, yo sé, Sandy, y te voy a pedir que me apoyes para el resto de regiones y departamentos que quedan. Así es, vamos a la región número 3. Izabal reporta 37 casos positivos, un aumento de 3 casos. Chiquimula reporta 21, también aumentó 3 casos positivos. El Progreso aumenta en 2 positivos para dar un total de 109. Zacapa con 33 y Jalapa con 20, que se mantiene con la cifra de ayer. En la región número 4, donde se encuentra Jutiapa, registra un caso más para un total de 50. Santa Rosa, 4 casos más para dar en total 67. Escuintla, 6 casos más, sumando así 98. Suchitepeque, 55 en total, 16 más que ayer. Y Retaluleu, que mantiene un total de 32. Y finalmente, Julio, la región número 5. Y con estas cifras tenemos a Alta Verapaz con 26. Este se da un aumento entonces de 2 casos. Quiché, un caso más para dar un total de 34. Y Sololá, con 79 casos positivos, ve un incremento entonces de 14 casos. Petén y Baja Verapaz se mantienen sin casos nuevos, con 17 y 87 casos respectivamente. Bueno, pues ahí está, cada vez más detallado acá por todo el equipo que hace posible que A la Medida exista como programa en cuanto a su elaboración, clasificación, investigación, pues el hecho de cómo está el reporte por departamento, cada uno de los 22. Lo que queda entonces, Sandy, es saber que estamos todavía en medio de esa parte álgida probablemente de esta primera hora
Ola. Perdón, del COVID-19 aquí en Guatemala, por lo cual lo que no tenemos que hacer es bajar la guardia, jamás. Definitivamente no, Julio, y especialmente poder tomar en cuenta este toque de queda, porque sabemos que a pesar que está establecido, que ya de hecho no es la primera vez que lo tenemos, sino ya van 2 semanas que se va tomando en cuenta, todavía continúan las personas detenidas por no obedecer, por no acatar el toque de queda. Bueno, y esto muestra entonces que hay personas que no hacen caso. Solo el fin de semana pasado casi las 1000 personas, ¿no? Por lo menos las que se pudieron detectar y ser aprehendidas, porque seguramente hubo más en el resto del país. Esta es una situación importante. A ver, seamos muy claros. Estamos quizás un poco ya desesperados, un poco hastiados, un poco aburridos. Quisiéramos hacer otra situación, salir, ir a un restaurante, ir a un campo, a una playa. Seguro que sí, todos, incluyéndonos a todos quienes estamos aquí, chicos y adultos. Seguramente los muchachos querrán ir, los más pequeñines, a comer un helado, al cine o algo. Pero todavía hay que esperar un poquito más y es por la situación de su salud y de la salud de su familia. Así que véalo de esa manera, ¿verdad? Totalmente, con paciencia. Efectivamente, y recordemos siempre, tenemos que planificar muy bien nuestras salidas. Hoy, de hecho, el tránsito vehicular se incrementó considerablemente, incluso a pocos minutos de iniciar el toque de queda total, Julio. Una situación que pasa casi cada semana, entonces tenemos que ser responsables, tenemos que planificar muy bien nuestros mandados, nuestras actividades que obviamente son prioritarias, espero yo que por eso muchas personas se encuentren entonces fuera y obviamente también no ser parte, porque habían puntos que hoy en la tarde estaban súper congestionados, los reportes que se daba entonces ese panorama, Julio. Fíjate, y ya para finalizar hoy sí este tema, antes, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la vida con el COVID-19? Antes el tema de es viernes y el cuerpo lo sabe, era una frase tan chapina, se salía los viernes, los sábados en la noche, fiestas, parrandas, reuniones. Hoy, con el COVID-19, es viernes y el cuerpo lo sabe y hay congestionamiento, hay que ir al supermercado, hay que ir al mercado y prepararse para estar encerrados por salud este fin de semana. Por favor, vamos a la pausa, pero regresamos con algo tremendo, ¿no? Llegó a las cárceles el COVID-19. Llegó a las cárceles el COVID-19, de hecho ya se reporta una muerte. Al volver, los detalles, por favor, sigan en sintonía. No cambie, somos a la medida. Esta noticia ha dado mucho de qué hablar. Un reo que se encontraba durante 5 días estuvo en el hospital Roosevelt por problemas de salud, según indicaron las autoridades, pero se registraron algunas complicaciones y el reo perdió la vida. A continuación le mostramos detalles acerca de este caso porque se podría tratar de un caso de COVID-19. Este viernes, el Ministerio de Salud Pública confirmó que un privado de libertad fue positivo de coronavirus. Sin embargo, falleció debido a que no tenía otra enfermedad. Al respecto, el portavoz del sistema penitenciario dio a conocer que el ahora fallecido fue trasladado desde el 23 de mayo al Hospital Roosevelt y 5 días después falleció. El reo fue capturado desde el 21 de diciembre del año 2017 en un allanamiento que se hizo contra extorsionistas en Chinautla. Las primeras investigaciones dieron a conocer que estaba implicado en 15 asesinatos en contra de conductores, además de extorsiones que se hicieron contra los choferes. Debido a que la familia no reclamó el cuerpo, fue enterrado en el cementerio La Verbena, zona 7. Bueno, ¿no le parece a usted que esto da para pensar y analizar bastante? Y antes de ver los datos, porque tenemos datos, yo quiero que repitas al aire lo que me acabas de preguntar, Sandy, por favor. La pregunta era, ¿cómo se contagió? Si en este momento no se permiten las visitas a los privados de libertad, entonces, ¿cómo Y no fue? hay audiencias. Efectivamente, entonces, ¿cómo fue que contrajo este virus? Siendo que no fue capturado recientemente, sino que el pasado mes de diciembre. Imagínate. Se trataba de un sicario, sí, que le daba muerte a pilotos, sí, pero aquí lo dramático no es eso, aunque también, ¿verdad? Lo dramático es que murió de COVID-19 en uno de los centros más grandes en cuanto a las prisiones, el preventivo de hombres de zona 18. Y que tiene porcentajes altos de hacinamiento, Julio. De hecho, sí, Sandy, porque solo por ser conservadores, más del 350% de hacinamiento en todas las cárceles del país, pero el preventivo de hombres de la zona 18 es una cosa increíble, es decir, un lugar donde podían caber más o menos 1.500 personas para tenerlos en orden. Están ya conviviendo por ahí 6,000 y pico de gentes.
de una manera infrahumana inclusive, pero de una manera muy complicada, sobre todo para el tema de los posibles contagios masivos del COVID-19. ¿Cómo crees tú que se presentó esta situación? Es decir, ¿cómo se pudo contagiar a esta persona derivado del contexto en el cual se encuentra en este momento el sistema penitenciario? Si suponemos que obviamente de verdad no hay visita y eso es una cuestión que se esté dando así, y si suponemos que tampoco está saliendo de alguna forma audiencias de ningún otro lado, entonces significa una cuestión. Alguien llevó el COVID-19 al sistema penitenciario y si no están saliendo los privados de libertad, hay que revisar al personal administrativo, al personal de seguridad, porque si hay un contagiado donde él estuvo y donde ya falleció, tienen que haber más y tiene que haber otra persona que probablemente esté contagiando a otros y esto se puede salir de control. Definitivamente, Julio, porque sabemos entonces, se dice, bueno, evitemos aglomeraciones para evitar que se incrementen los casos y que se disparen. Hablamos de aglomeraciones, la cárcel es uno de ellos, el preventivo de la zona 18, ¿cuántas personas están en un mismo espacio? Es decir, con una persona que llegue positivo de COVID-19 a este lugar o a cualquier centro carcelario, Julio, estos casos se pueden disparar. Más aglomerado que una cárcel guatemalteca es sencillamente una lata de sardinas, tal vez es más apretado que nuestras cárceles. Vamos con los datos, claro, porque esto es importante. Yo sé que usted también allí los quiere ver y los quiere escuchar. En varias ocasiones hemos analizado precisamente acá con Sandy Monroy en el programa La Medida el colapso del mal llamado sistema penitenciario guatemalteco, evidenciando sus principales problemas. Y aunque hoy no vamos a hablar de ellos, la corrupción y la impunidad que campean en esa institución, pues son problemas que definitivamente ahorita agudizan una crisis que es la sobrepoblación y el hacinamiento. Los niveles de hacinamiento en las cárceles de nuestro país rebasan un límite que pudiera sospecharse, pues más de ese 350% de su capacidad. No se aplican ni medidas sustitutivas, ni medidas alternativas, ni control telemático, ni nada, lo cual en primera instancia hace difícil controlar a la población penitenciaria por lo que son quienes controlan las cárceles. Y de una vez, si a usted le parece, y tú también estás de acuerdo, Sandy, vamos a pedir a nuestra producción que ponga en pantalla los otros datos y los puedes compartir, por favor. Así es, bueno, hay temor sin duda, porque en medio de la crisis del COVID-19, uno de los principales temores de las autoridades penitenciarias es precisamente el brote del virus en los centros carcelarios. Y esto, si no se tiene cuidado, puede estar ya sucediendo hoy, por ejemplo, con este caso de este reo que se encontraba durante 5 días en el Hospital Roosevelt siendo atendido por algunas complicaciones. Al final no le encontraron nada en cuanto a una enfermedad común, sino que se dio positivo el COVID-19, falleció. Y bueno, este hombre estaba en el preventivo de la zona 18, hablamos de este privado de libertad. Se dice que se está trabajando para que Fraijanes 2 pueda eventualmente albergar hasta 350 privados de libertad infectados de COVID-19. Pero es válido también reflexionar, Julio, sobre la capacidad del sistema penitenciario de brindar la atención médica, de enfermería y de las medicinas también que se puedan requerir. De hecho, se estaba hablando por parte del sistema penitenciario sobre la contratación de médicos que estuvieran precisamente al pendiente de los privados de libertad que puedan dar positivo al COVID-19. Es que ahí viene particularmente este temor. Fíjate que en esta semana, el día martes, estuve compartiendo, ¿no?, en un diplomado virtual, como es ahora todo, una conferencia sobre la realidad del sistema penitenciario guatemalteco, evidenciando a través de algunas imágenes y fotos cómo es nuestro sistema penitenciario que no conocemos. Pero hoy esto nos llama a una alerta porque te imaginas más de 26,000 privados de libertad, pero si se sale de control una cárcel tan grande como el preventivo de hombres de la zona 18 y la gente que labora ahí en lo administrativo y en la seguridad, que se va a su casa, que sale a la calle, que va a las oficinas, que va a hacer cualquier cosa, puede ser realmente algo dramático y que nos lleve a niveles insospechados con el COVID-19. Gran pregunta la que hacías. ¿Podrá el sistema penitenciario realmente hacerse cargo? Digamos, Fraijanes 2, ¿de verdad lo podrán habilitar para esto? ¿Podrán contratar médicos? ¿Podrán contratar enfermeros? Y aún contratándolos, ¿habrá suministros como medicinas? ¿Habrá camas disponibles? ¿De verdad se podrá tener todo esto? No lo sé. Efectivamente, porque entonces en este sentido, ¿cuál sería el protocolo, Julio, para las personas privadas de libertad que puedan dar positivo al COVID-19? Por ejemplo, los van a trasladar al Hospital de Villanueva, al del Parque de la Industria. Tienen que estar en un espacio porque recordemos también que el peligro de fuga puede estar ahí inmerso.
Mira, Sandy, no es lo mismo, por ejemplo, que un privado de libertad, que por cierto de altísima peligrosidad, porque este sujeto que murió siendo sicario de aquellos que mataban a pilotos de buses que no pagaban la extorsión, pues bueno, murió en el Roosevelt. Allí seguramente lo pudieron controlar a través de la Guardia Penitenciaria. Pero si esto se desborda y en lugar de uno son 50, o son 100, 200, 300, o 1000 o 3000, no va a haber Guardia Penitenciaria que pueda cuidar a esa cantidad de personas. Aparte que no van a haber tampoco hospitales que los puedan albergar, y lo peor de todo es que no hay una infraestructura penitenciaria. El único hospital de las 21 cárceles guatemaltecas era el hospitalito de la zona 18, pero por la cuestión de hacinamiento el hospitalito se volvió un sector más. Dramático, ¿no? Complicado, Julio, pero sin duda ya las autoridades, tanto de salud como el sistema penitenciario, deben crear este protocolo, deben establecer. De hecho, esperaría que ya lo tuvieran, Julio, para de esta forma saber cómo poder accionar, porque esto nos da a nosotros un punto de partida que algo puede estar pasando en este centro carcelario preventivo. Así es, definitivamente que sí. Porque ¿de dónde sale entonces este caso? Es que es la duda que se tiene hasta el momento. Otra pregunta será, cuando una persona es detenida por el tema de violentar el toque de queda, por ejemplo, ¿y es llevado ahí? No puede pagar la multa que se le impone y tiene que pagar con días de cárcel. ¿Cuál será el control que tienen con las personas, con estas personas que van a trasladar? Sí. Porque obviamente sabemos que ellos vienen de exponerse externamente y que al momento de estar con el resto de privados de libertad, pues bueno, también podría ser un riesgo, ¿no? Yo te diría terrible y dramático, para ser así conciso en 2 palabras. Como sea, hoy con esto que estamos exponiendo acá, para que usted saque sus mejores conclusiones en casa, estamos evidenciando que puede haber una situación que se salga de control si de verdad no se toma una medida preventiva. En este momento, urgente, ya debería estarse haciendo hisopados, exámenes en el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. No solo por el tema de los privados de libertad, por el tema de la salud en general de todos los guatemaltecos. Definitivamente. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero regresamos con más noticias. Gracias por estar acá siempre en TN23 en su programa A la Medida, y también a quienes nos escuchan por Radio Cadena Sonora. ¿Sabe usted que la Contraloría General de Cuentas interpuso el día de hoy una denuncia, una querella penal realmente en contra del Ministerio de Salud y sus autoridades por posibles anomalías encontradas en la compra de los suministros para atender la emergencia del COVID-19? Vea la información a continuación. La primera de ellas corresponde a procesos de incidencia para la manipulación de las compras de insumos médicos y la segunda por la adquisición de 20,000 batas cuando correspondían 200,000. Logramos establecer que había una persona ahí que se presentaba en algunas unidades como director de PROAN y en algunas otras como asesor del despacho, en las cuales a veces sugerían que los montos variaran en relación a las compras que se iban a ejecutar. La otra denuncia que se presentó es en el tema del caso de las batas, que algunos medios pues, hicieron, creo, un poco de... enviaron esa información y nosotros en el momento que la verificamos, pues hicimos el nombramiento específico también para poder ir a corroborar. Y en el momento que estábamos ahí, ya también el Ministerio Público estaba haciendo verificación de información, pero nosotros logramos establecer que este requerimiento de batas fue para una cantidad de 20,000 batas. Los primeros detalles que encontramos es que el hospital de Villanueva compró las mismas batas por un precio de 32 quetzales y acá las compraron a 65 quetzales. Asimismo, se está auditando los procesos de CONRED, Ministerio de Desarrollo Social, entre otras entidades. Hoy se dieron a conocer los resultados de la tercera encuesta realizada por el CACIF sobre el impacto del COVID-19 en las empresas guatemaltecas. El estudio de CACIF señala que 6 de cada 10 empresas ha recurrido a la suspensión parcial de contratos laborales, mientras que un 40% de las empresas ha tenido que despedir entre 1 a 10% de sus empleados. Nos dijeron que no, el 71%. El 29% sí dijeron la necesidad de tener capacitación. Esta pregunta la hicimos porque es importante alinear los esfuerzos que se hacen en formación y capacitación, que va desde el INTECAP hasta los esfuerzos que se hacen en los gremios mismos. La situación podría agravarse para las empresas, sin embargo, 8 de cada 10 está lista para volver a operaciones. Pero sí vemos que a lo largo, conforme se vaya prolongando esta crisis,
la situación cada vez va a ser más grave y eso va a ir repercutiendo no solo en el empleo, sino también inclusive muchas empresas se pudieran ver obligadas a cerrar. Nosotros desde las cámaras, desde CACIF, pues nos hemos venido preparando con el tema de protocolos. Asimismo, un 34% ha recibido una respuesta positiva por parte de la cartera laboral para ser incluido en el Fondo de Protección del Empleo. A ver, como un dato curioso, ¿sabe usted que desde que inició este tema del confinamiento forzoso, ¿no?, por la emergencia del COVID-19, es decir, allá en el mes de marzo, sobre todo abril, pues se han reducido considerablemente la cantidad de denuncias en muchas de las fiscalías del Ministerio Público. Pero llama la atención que en la Fiscalía en contra de la explotación y de la trata de personas y sobre todo del tema de trata de menores, las denuncias van en aumento. Veamos por favor esta información. La Fiscalía contra la Trata informó que durante el estado de calamidad y sus prórrogas se han recibido más denuncias por el delito de pornografía infantil. Ha habido un incremento la explotación sexual infantil en línea. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un análisis en cuanto a la recepción de denuncias que se ha tenido a raíz de la suspensión parcial de labores y del aislamiento social que se nos mandó, y vemos nosotros de que en otras modalidades ha tenido la baja de la denuncia, ¿verdad? Pero en el tema de pornografía infantil o explotación sexual infantil en línea, hemos visto de que el año 2019, un año normal, tuvimos 29 denuncias de enero a abril. Y ese año sacamos el dato que de enero a abril llevamos recibiendo 36 denuncias. Existe un leve aumento de las denuncias relacionadas a este tipo, es decir, llevamos 7 denuncias más. Pero tal vez lo interesante de ello es de que se hizo un registro de todas las denuncias, incluyendo todas las modalidades. Y en el año 2019 se obtuvieron 107 denuncias, y lo que va de este año tenemos 123. Es decir, a pesar de estar en suspensión parcial de labores, como Fiscalía hemos tenido un incremento de denuncias, y todo va relacionado a precisamente este repunte en el tema de la explotación sexual infantil en línea o la pornografía. El fiscal también informó que si las personas tienen en sus dispositivos electrónicos fotografías pornográficas de niños, con el hecho de tenerlas incurren en delito. Diferenciado, hemos perseguido penalmente a las personas que distribuyen, difunden, producen o tienen o posean material pornográfico. Lógicamente se agrava cuando ya se utilizan las redes sociales, por ejemplo, para captar a un niño y llamar su atención, obtener imágenes pornográficas y difundirlas, porque ya estamos hablando del delito de trata de personas cuando identificamos a la víctima y la víctima sea guatemalteca. Entonces, lógicamente, sí tenemos que estar bajo estos parámetros legales en el sentido de dónde estamos ante un delito y dónde estamos ante una postura que también valdría la pena establecer de qué derechos violenta o cómo sería la forma de poder abordar ese tipo de movimientos, ¿verdad? Se habla de trata de menores cuando los victimarios exigen a las víctimas que les compartan material pornográfico o ellos mismos lo realizan. Por ello, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil insisten en realizar dichas denuncias. De esta manera finalizamos y queremos agradecer a usted por siempre estar pendiente del programa A la Medida. Ha sido un gusto llevarles la información y el análisis. Claro que sí, Sandy Monroy, así que ya lo sabe, cuídese y no queda otra opción, quédese en casa. Nosotros nos vamos, pero regresamos el próximo mes, es decir, el lunes. Chao. Adiós.